A continuación, comunicación y lenguaje para quinto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de comprensión de un texto narrativo que corresponde al área de comunicación y lenguaje para quinto primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy saludamos a Abdi, quien nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Hola Abdi, bienvenido. Antes de empezar, te recuerdo que es importante que laves muy bien tus manos con agua y jabón o que utilices gel antibacterial. Y también recordarte que para cada sesión debes preparar tus materiales como tu lápiz, tu lapicero, tus hojas o tu cuaderno y así tomar anotaciones importantes de este tema. También, si tienes disponible el módulo 2 de aprendizaje, hoy estaremos trabajando en la página 60 que corresponde al día 14 en sesiones de aprendizaje y también vamos a estar recordando y aplicando conocimientos de ciencias sociales en la página 63. Así que para que lo tengas preparado y podamos practicar con esas actividades, te invito a que lo tengas y que también invites a quienes te acompañan para que tengan todos juntos un momento de aprendizaje en esta sesión. Muy bien, entonces es momento de que comencemos. Y para poder explicarte cómo comprender un texto narrativo en estructura, quiero preguntarte y que comentes en casa, ¿qué haces tú para saber si has comprendido un texto narrativo? Te aclaro, como un cuento, una leyenda, una fábula, por ejemplo. ¿Qué haces para saber si has comprendido? Muy bien, pueden ser preguntas, ¿verdad? De qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió. Bueno, pues para poder comprender este tipo de textos debemos conocer la estructura y va a ser fundamental para que tú puedas comprender estos textos. ¿Por qué? Porque sabiendo la estructura vas a saber, si te preguntan quiénes eran los personajes, vas a saber en dónde ubicarlos y así poder responder. Si te dicen qué pasó, también conoces la parte del texto en la que te dicen qué fue lo que pasó. ¿Y cómo terminó la historia? Porque esas son las preguntas comunes que se hacen en un cuento, en una fábula. Entonces, para poder conocer estas respuestas debemos conocer la estructura y esto nos va a llevar a comprender el tema del cuento. Entonces, te explico. Cuando hablamos de un texto narrativo, hablamos de que su estructura es la siguiente. Dirás, ¿casi igual que un texto informativo? Sí, porque los textos como base tienen la misma estructura. Ya según la función, cada uno le va dando sus detalles. Pero la estructura de un texto narrativo es introducción o inicio. ¿Sí? Ese es el nombre que se le da. El nudo y el desenlace. Esa es la estructura de un texto narrativo. Recuerda diferenciar un texto informativo de un texto narrativo. Entonces analicemos cada una. Bueno, en la introducción o el inicio, ahí se nos da a conocer detalles como qué personajes van a aparecer en el texto, en qué lugar se va a llevar a cabo, cómo son los personajes, ¿sí? O sea, ahí nos va, como su nombre lo dice, introducir al cuento, a la leyenda o a la fábula. Ahí vamos a conocer de quiénes, de dónde vamos a leer en el texto. O sea, nos dice el escenario. Porque no vamos a leer un cuento sin saber quiénes son los personajes, ¿verdad? No, pues la parte que nos indica quiénes son los personajes, el lugar, el ambiente y todo, es el inicio o la introducción. Luego tenemos el nudo, que es la segunda parte de un texto narrativo. Y en esta parte del texto se conoce el problema, el conflicto, el desafío al que se van a enfrentar
todos los personajes, o sea, qué es lo que pasa, qué sucede, qué está aconteciendo con los personajes, qué problema tienen, ¿sí? Ahí es el nudo. Es la parte del texto narrativo más grande, más extensa, ¿sí? Entonces, para que lo tomes en cuenta, el nudo es la parte más extensa. Para terminar con el desenlace. Y es que el desenlace, pues creo que todos tenemos una idea de qué es desenlace, ¿verdad? Es el final, sí. En esta parte se presenta cómo se resolvió el conflicto, el problema al que se enfrentaron los personajes. El desenlace no es, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No, ese no es el desenlace, eso se agrega en algunos textos. El desenlace en un texto narrativo es cómo terminó al final el problema o el conflicto, si se resolvió, si no se resolvió. Lo que sí es que el desenlace puede ser un desenlace trágico, un desenlace feliz, un desenlace que no vamos a conocer al final, que es inconcluso, ¿verdad? Esa es la palabra correcta, porque puede dejar duda de cómo terminaron los personajes. Ese es el desenlace. Ahora bien, cuando tú te enfrentes a una comprensión de un texto narrativo, vas a poder identificar, como te dije hace un momento, la parte del texto en donde vas a encontrar las respuestas. Por ejemplo, como te mencionaba, si te preguntan quiénes son los personajes, ¿será que lo encontramos en el nudo? No, ¿dónde es más fácil ubicarlo? En la introducción o en el inicio, porque ahí es donde empieza la historia y me dicen a mí quiénes son los personajes, en qué lugar. Entonces, esto es importante para que tú puedas comprender mejor un texto narrativo. Entonces, vamos a volver a leer el texto de la sesión anterior, ¿sí? ¿Recuerdas cómo se llamaba? El río sabio, ¿recuerdas? Bueno, entonces vamos a leerlo nuevamente y yo necesito que tú analices cuál crees que es la introducción o inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Va a ser fácil porque creo que las dos, el inicio y el desenlace es fácil ubicar, pero para que te des cuenta que el nudo es el más extenso, así que presta atención porque vamos a volver a leer. El río sabio. Cerca de un río vivía una familia. Todos los días, los 4 hermanos más jóvenes se peleaban por el primer turno para sumergirse en la parte más profunda del río. Siempre gritaban y se empujaban entre ellos para ser el primero. Una leyenda contaba que si se sumergían 2 o más personas al mismo tiempo, podrían convertirse en piedras. Sergio, el mayor, se aseguraba de que siguieran las instrucciones, pero un día Sergio fue al pueblo con su padre. Entonces, 2 de sus hermanos desobedecieron. Nadaron juntos por más de media hora y no sucedió nada. Los otros 2 hermanos, al ver que era seguro, nadaron también. Sorpresivamente, se sintieron todos muy cansados y la corriente se hacía más fuerte. Gritaron por ayuda, pero nadie apareció. De pronto, sintieron una enorme piedra bajo sus pies que se movía para ayudarlos a salir. Los 4 llegaron a la orilla muy asustados y cansados. Cuando contaron lo sucedido, su padre les explicó que el río es como un anciano muy sabio y les dio una segunda oportunidad para ser obedientes y respetar su turno. ¿Escuchaste? Bueno, ahora ubiquemos las partes de este texto. ¿Quiénes son los personajes y en qué lugar? Cerca de un río, muy bien. ¿Y los personajes? Los 4 hermanos, ¿sí? Entonces, ¿en dónde me indican esos detalles? En el inicio o introducción.
Normalmente lo vamos a encontrar en el primer párrafo. Ahora, ¿a qué conflictos se enfrentaron? A que se peleaban, muy bien, porque querían ir al río. Luego les contaron ¿qué? Una leyenda. ¿Y qué decía la leyenda? Que si se metían al río dos juntos, ¿se convertían en qué? En piedras. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron, ¿verdad? Y entraron al río. Entonces, en esta parte donde narra el conflicto, ahí es el nudo. Ahora, ¿cómo terminó la historia? Que después de que sintieron apoyarse en una piedra, ¿qué? Estaban cansados, asustados. ¿Y qué les dijo su papá? Que el río les había dado una segunda oportunidad. Entonces este fue un desenlace feliz, ¿verdad? Lo ubicamos en el último párrafo. Analiza, el nudo es la parte más extensa del texto narrativo, pero respondemos a preguntas. Entonces, para que te ubiques mejor, puedes ubicar las partes del texto y así vas a responder las preguntas fácilmente. Muy bien, entonces aquí hemos finalizado el área de comunicación y lenguaje. Ahora vamos a hablar acerca de ciencias sociales. ¿Recuerdas que la sesión anterior hablamos de Centroamérica? ¿Sí? ¿Qué dijimos de Centroamérica? Que era un istmo. ¿Y qué es istmo? Es una extensión de terreno que une dos continentes. Muy bien. La división política, digamos, en países, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de las montañas y volcanes de Centroamérica. Sí, Guatemala pues tiene en su territorio muchos volcanes, algunos de ellos inactivos, otros que sí están activos, cordilleras, que es ese conjunto de montañas, pero hay una en específico que atraviesa toda Centroamérica. Pero para que podamos entender primero, vamos a definir qué es volcán y qué es montaña. ¿Te parece? Bueno, montaña es una elevación natural de terreno de gran altura y grandes dimensiones. Puede ser de 700 metros o más, ¿sí? Lo que está abajo de las montañas se llama valle y ese conjunto de montañas le damos el nombre de cordillera, ¿sí? Las montañas son muy importantes porque ayudan, por ejemplo, a que en Guatemala no ocurran desastres como un tsunami, por ejemplo, ¿sí? Por la extensión de de las elevaciones de las montañas en algún momento ayudan porque no estamos en un territorio completamente plano. Pero a veces confundimos montañas con volcanes y no es así. O decimos sí, las montañas son las que pintamos de color verde y los volcanes de café. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, que el volcán es una abertura que en algunos casos pues podemos ver las elevaciones, ¿verdad? Permite el escape de roca derretida, de gases y de escombros hacia la superficie. Esto también conocido como lava o los gases que tira el volcán, ¿sí? Y estos, como te decía, en Guatemala hay algunos que están activos y otros que están inactivos. Aquí quiero que observes, aquí tengo yo en miniatura, ¿verdad? Un ejemplo de cómo es la distribución de algunas montañas o cordilleras y también de algunos volcanes. ¿Sabes tú cuál es el volcán más grande o más alto de Guatemala? ¿Cuál es? Tajumulco, ¿verdad? ¿Tú vives cerca del volcán o de algún volcán o en tu comunidad hay algún volcán? Bueno, pues es importante que puedas tomar en cuenta todos los riesgos que eso conlleva si el volcán está activo y también conocer acerca de la historia y de la geografía de tu comunidad. Pero quiero que observes este otro mapa que es más grande, donde podemos visualizar no solo toda la riqueza en montañas que hay a nivel de Centroamérica, sino también
los volcanes. En Guatemala tenemos el volcán Tacaná, Tajumulco, volcán de agua, volcán de fuego, el volcán de Ipala, ¿sí? Es importante que preguntes. Si no sabes si hay volcanes en tu comunidad, pues preguntas el volcán de Pacaya, por ejemplo, los más cercanos. Entonces, al igual que en Guatemala, en toda Centroamérica, también hay diferentes volcanes que son importantes conocerlos, así como cordilleras y montañas. Si tú observas, tenemos aquí volcán Tajumulco, el volcán de Acatenango, que está en Zacatepeques, sí, o sea, contamos con una riqueza también, no solo de flora, de fauna, sino también de poder tener estas elevaciones en nuestras comunidades en el territorio guatemalteco y centroamericano. Entonces, voy a realizar una lectura. Después de realizar esta lectura, vamos a responder unas preguntas que tú también puedes encontrar en tu módulo, ¿sí? Así que quiero que prestes atención. Si hay algo que no conocías, pues anótalo ahí en tu cuaderno. Escucha. La Sierra Madre es la más extensa de Centroamérica y la cordillera centroamericana atraviesa la región de forma paralela al Pacífico, desde Guatemala hasta Panamá. Centroamérica también forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región de gran actividad sísmica y volcánica, que abarca las costas del Pacífico. Entre los volcanes que más se mencionan está el volcán Tajumulco, por ser el más alto de Centroamérica, y el volcán Izalco, que se le llama el Faro de Centroamérica, porque en el pasado sus erupciones guiaban a los marineros en el Océano Pacífico. Muy bien, entonces vamos a responder algunas preguntas. ¿Cuál es la cordillera que atraviesa Centroamérica? ¿Cuál es? ¿O cómo se le llama? Muy bien, Sierra Madre. Esta palabra va con S. Sierra Madre. ¿Sí? A ver si pusiste atención. Una de las sierras más largas de Guatemala es... ¿La conoces? ¿Está en tu comunidad? ¿Vives por el área del altiplano guatemalteco? Bueno, pues se llama la Sierra de los Cuchumatanes. ¿El volcán más alto de Guatemala y Centroamérica? Tajumulco. Tajumulco. El volcán llamado Faro de Centroamérica se ubica en el país de El Salvador. ¿Y cómo se llama? Izalco, El Salvador. Y Centroamérica es parte de la región sísmica y volcánica de América llamada Cinturón de Fuego. De Fuego del Pacífico. Muy bien, entonces hemos repasado acerca de algunos detalles de la geografía de Centroamérica. Es importante que podamos distinguir un volcán de una montaña. Entonces, te hago la pregunta, ¿qué fue lo que aprendimos en este segmento? En comunicación y lenguaje te expliqué acerca de la estructura de los textos narrativos para poder realizar una comprensión de estos textos. Y en ciencias sociales hablamos acerca de las montañas y los volcanes. De Centroamérica, pregunta en tu comunidad cuáles te quedan cerca, porque es importante conocerlo como cultura general y parte de nuestra historia y geografía guatemalteca. Así que comparte tus aprendizajes con quienes te acompañan. No olvides que todo lo que trabajas debes guardarlo en tu portafolio. También que debes seguir manteniendo las medidas de higiene para conservar tu buena salud.
Lava tus manos constantemente con agua y jabón o utiliza gel antibacterial. No olvides usar tu mascarilla si sales de casa y mantener la distancia con las demás personas. Le damos las gracias a Abdi. Gracias, Abdi, quien hoy nos acompañó en la interpretación de lengua de señas, y para mí es un gusto estar contigo. Te espero en una próxima sesión. Cuídate mucho, hasta pronto.